Así es. Muy bien, estamos de vuelta en este Mercado Mayorista TV como cada semana en tu señal 47 canal Vive BTR. Vamos a saludar a nuestra gran panelista estable, Bárbara Salinas, nuestra abogado. Bárbara, tú sabes, pues el aplauso cariñoso de parte del equipo que dice así. Muy bien. Lindo el equipo. Gran equipo tenemos, Rodrigo. Gran equipo tenemos. Sí, hoy también tenemos un asado. Mira, vamos a hacer un asado, Bárbara, ya, y prometieron que se van a portar bien, sí. El Ale y el Patito. El Patito dijo que le va a hacer. Ya, vamos a ver el asado, ¿eh? Ahí estamos mirando a los responsables. No, y el Patito va a llevar el guante Michael Jackson también, pues lo va a llevar. Sí. ¿No lo conoce? No, ahí lo va a conocer. Y después le contamos a nuestros amigos del guante de Michael Jackson. Sí, ¿no? Después le vamos a contar de qué se trata. Ya. Bárbara, tenemos, fue tema de conversación de la semana. La semana pasada hablamos de los contratos de arriendo y de los locales comerciales y todo eso. Bueno, y la verdad es que en la producción nos pidió que siguiéramos tocando el tema porque hay mucho que conversar, ¿no? Sí, claro. Y la semana pasada recordemos que tuvimos a Rodolfo, a nuestro amigo Rodolfo ahí, que te acuerdas que nos hizo unas preguntas también, que él estaba interesado en arrendar un local, así es que me imagino que eso también generó el interés de nuestros amigos. Estoy buscando las preguntas que me hicieron a través de las redes sociales. Yo tengo el WhatsApp. Recuerda que el WhatsApp está puesto aquí en la pantalla durante todo el programa, lo pueden escribir. Bueno, démosle el contexto en qué quedamos. Teníamos que uno puede celebrar un contrato de arriendo comercial. Sí. Eso es de alguna forma un poco tácito, es un acuerdo entre dos personas. Pero lo ideal que se puede escriturar, sí. Para poder asegurarse, digamos, cuando los contratos son a largo plazo, unos 4 o 5 años, se puede inscribir en el conservador de bienes raíces para dejarlo bloqueado. Mira, me acuerdo de esas cosas que conversamos. Pero qué buen alumno. Sí. Muy bien. Y dentro del contrato, nos quedamos que Rodolfo te hizo una pregunta que si era correcto, ¿no? Que algún arrendatario, el arrendador nos cobrara 2 o más meses de garantía. Sí. Ya, y en eso quedamos que sí, que era un acuerdo, digamos, y que se podía hacer. Sí, porque volviendo al principio básico, Rodrigo, recordemos que este contrato es un contrato consensual, es decir, este contrato existe del momento en que las partes se ponen de acuerdo, entonces todo es muy conversable, muy consensuado, sin perjuicio que la recomendación siempre va a ser que conste por escrito. Entonces, desde ese punto de vista, volviendo al tema de si me pueden solicitar o no 2 o más meses de garantía, la verdad es que sí, nada lo impide en la medida que el arrendatario también lo acepte, desde luego. Sí, entonces tiene que ver con eso. Y solamente el último, para refrescar la memoria, quedamos que el mes de garantía no se podía ocupar para nada, ni tampoco se podía ocupar como arriendo, sino que estaba destinado para solucionar o finiquitar el contrato, ¿cierto? Sí. Y para hacer los descuentos, por si queda alguna deuda pendiente, alguna cosa, ¿no? Lo que pasa es que el mes de garantía, Rodrigo, efectivamente tiene por objeto que el arrendador, es decir, el dueño, normalmente es el dueño de la propiedad, pueda con ese dinero realizar arreglos, pagar cuentas que queden pendientes y, en definitiva, dejar el bien inmueble tal como estaba cuando se termina el contrato y se le entrega la propiedad. Claro. Por eso nunca se va a poder imputar al pago de las rentas de arrendamiento o a multas, por ejemplo, que se puedan establecer el contrato, multas por atraso. También eso es algo muy usual, digamos, las multas por atraso. Entonces nunca se puede ocupar la garantía para ningún otro concepto que no sea aquel que tiene que ver con dejar la propiedad en el estado en el que se encuentra. Tengo la pregunta, mira, nos escribió una señora que de Antofagasta, ya dice que ella arrendó un local, dice, ¿qué pasa si hago arreglos o invierto en el local? ¿Tengo algún derecho que me devuelvan la plata que invertí? Está buena la pregunta. Está muy buena, pero ¿sabes qué, Rodrigo? Te la voy a contestar después. ¿Ya? ¿Sabes por qué? Porque esta vez yo quiero invitar a nuestros amigos a saludar a un gran auspiciador que a mí personalmente me encanta y que es Halls. Ahí está, muy bien. Muy bien, amigas, amigos, estamos saludando a nuestro gran auspiciador Halls. Respira y haz que pase. Halls, una explosión de frescura, disponible tanto en presentación de barra como en mini sin azúcar. Pruébalos todos, ¿qué esperas? Halls está con nosotros en nuestro programa y si no lo tienes que buscarlo. Halls, disponible para tu negocio, está también aquí en Mercado Mayorista TV. Fuerte el aplauso para Halls. Muy bien, Margarita, ¿viste? Así estamos saludando a nuestros amigos de Halls, mi querido Rodrigo, que a mí me encanta, de verdad. Siempre me refresca la garganta, por eso soy tan fanática de Halls. Le vamos a pedir regalitos para usted, sí. Gentileza de Halls. Teníamos la pregunta, ¿qué pasa si hago arreglo o invierto en el local? ¿Tengo derecho a que me devuelvan esa plata que yo invertí en el local? Mira, todo depende de la clase de arreglos que se hagan. Pero la regla general, porque, bueno, insisto en lo mismo, arriesgo a ser majadera, todo esto queda en acuerdo entre las partes. La regla general es que si yo arriendo y yo hago mejoras en el local, normalmente
esas mejoras quedan en beneficio del bien inmueble, por lo tanto no tengo derecho a que me las restituyan. Es decir, si yo, por ejemplo, lo quiero remodelar, quiero hacerle mejoras, etcétera, esas mejoras quedan a favor del dueño del local. Pero uno siempre puede pactar algo distinto. Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer, por ejemplo, una remodelación que va a quedar, que le va a dar mayor plusvalía al local, y normalmente en esos casos se pacta, por ejemplo, que sean partes iguales. Sí, o sí. Se van acordando, digamos, estos términos. Sí, ahí nos metemos en la arena muy comercial de este contrato, pero claro, uno puede pactar, decir, ¿sabes que te voy a arrendar un local a 5 años y yo necesito que sea por 5 años porque la inversión que voy a hacer la voy a depreciar en esa cantidad de tiempo, bueno, etcétera. Hay muchas formas, pero lo importante es que nos quedemos con la idea de que este contrato se puede modelar de mutuo acuerdo, digamos, y ojalá que sea un buen acuerdo para todos, ¿no? O sea, lo importante es que nuestros amigos tengan siempre presente que todo se puede negociar. Incluso es más, Rodrigo, en los mismos contratos siempre se establecen, y ojo que también puede ser a favor del arrendatario, se establecen, por ejemplo, multas, lo que se llaman también cláusulas penales, que en el fondo uno establece un monto de dinero a título de indemnización anticipada, por ejemplo. Supongamos que... Pero mira, tengo una pregunta respecto a eso. Vamos Dice, por ejemplo, una pregunta que esta persona escribió de Temuco, nos ven harto en regiones. Qué bueno, saludos para Temuco. Dice, ¿qué pasa si arriendo un local y cambia de dueño? ¿El contrato sigue? Mira, excelente pregunta, excelente pregunta. Por regla general no sigue, porque ahí se extingue el derecho del arrendador. Ese es un principio básico. ¿Ya? Es decir, hablemos del arrendador, porque no necesariamente, por regla general, es el dueño del bien inmueble, pero ese puede ser un administrador, puede ser una sociedad, puede ser una sociedad, etcétera. Entonces, si se extingue, en este caso el derecho del arrendador, el contrato en principio no continúa. Se pone término al contrato. ¿Ya? Entonces aquí es donde estamos... para mí es nuevo eso. Sí, ¿Ya? Volvamos un poco hacia atrás la semana pasada, cuando comentábamos que lo recomendable, sobre todo en el ejemplo que tú das, Rodrigo, que por ejemplo haces un contrato de arriendo, te planificas por una inversión importante que esperas recuperarla en 5 años, un plazo bastante largo, ahí es sumamente conveniente y recomendable hacer este contrato por escritura pública e inscribirlo en el conservador. Ya, perfecto, aprendí. ¿Y tú sabes por qué hay que inscribirlo en el conservador de bienes raíces? Porque el conservador es una medida de publicidad para todo el mundo. Sí, va a dejar una anotación que se llama, ¿no? Una anotación al margen, Sí. Muy bien, el certificado de hipoteca y gravámenes, y eso significa que el nuevo dueño, ya sea porque adquirió este bien inmueble, porque lo heredó, por un motivo que sea, está obligado a respetar ese contrato de arriendo. A respetarlo, a negociar la salida, etcétera. Exacto. etcétera. Pero en principio lo respeta. Sí, Bárbara, tengo otra pregunta. Me preguntó una persona acá de Santiago, la formación de la pregunta dice, yo tengo arrendado un local y quiero subarrendar un pedacito de ese local. Buena pregunta. Es una pregunta que también te hicieron a través de las redes sociales. Sí, mira, por regla general, y lo que establece la ley 18.101, que es la que comentamos la semana pasada, en contratos que son iguales o superiores a un año, si no se dice nada, se entiende que está contemplada la facultad de subarrendar. ¿Ya? O sea, regla general, está implícita la facultad o la posibilidad de subarrendar. Sí, por lo general el dueño del local o el dueño de la propiedad, que yo tengo ahí por ahí un localcito, tiene que ver, yo determino eso y le pongo una cláusula, digo, prohibición de subarrendar, salvo que tenga un permiso explícito de parte mía. Exacto, que ese es el tema. O sea, la regla general es que se puede subarrendar si nada se dice, pero tú, como bien lo señalas, si tú como dueño del inmueble estableces esta cláusula y se está prohibido expresamente subarrendar, no se puede subarrendar. Eso. Ahora, yo creo que lo recomendable es que todo siempre se converse, porque a veces ocurre que, por ejemplo, un local tiene un crecimiento y efectivamente puede ser muy rentable para todas las partes el subarrendarlo, incluso le puede permitir al dueño, al propietario, modificar la renta arrendamiento, aumentarla, por ejemplo. Se puede. Exacto. Y en ese caso se modifica el contrato y se pacta y se deja sin efecto la cláusula inicial y se permite entonces. Hoy, Barbarita, muy bien, maravilloso. Todo pueden ver el contenido de nuestro programa a través de las redes sociales. Ya sabes, desde el lunes disponible en YouTube y en Facebook. Vamos a hacer lo siguiente, como siempre, agradecido de tu participación.